Bueno, continuamos. Ahora, antes de seguir avanzando con configuración, el packet y etc, vamos a darle un poquito, vamos a darle una revisada a los conceptos básicos que van a necesitar cuando se diseñe o cuando diseñen una red. Es muy importante que tomen en cuenta algo. Una red no es nada más conectar dispositivos y ya. A una red hay que administrarla. Y para administrarla tengo que tener un buen diseño, si no, esto no va a funcionar para nada. Ok, ¿qué es lo que tenemos que revisar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, vamos a darle una revisada al diseño de una red de área local y retomar la parte del medio ambiente conmutado o switcheado. Entonces, para diseño de red tienen que tomar en cuenta algo. Las redes están creciendo en complejidad. Ya en la actualidad no sé si han visto o ya han checado que ahora ya se pueden conectar con su celular a la red inalámbrica, llegan a alguna tienda, a alguna oficina y se pueden conectar automáticamente si está configurado, hacen uso de su celular o puede su tableta o su laptop. Tal vez en Ixtepec no sea muy común, pero en Oaxaca ya es muy común que llegues a algún lado y te conectas a la red que tienen ahí disponible. En México aún más, es más, hay más redes libres. Entonces, las redes empiezan a crecer en complejidad. ¿Por qué? El tamaño y el tipo de servicio que tienen que proporcionar. Y otra cosa, las redes de nueva de generaciones, de próxima generación, necesitan ser seguras, confiables y tener una alta disponibilidad. Y estas tienen que estar preparadas para una fuerza de trabajo globalizada, es decir, te vas a conectar en cualquier lado para poderte comunicar con otra persona que posiblemente esté hasta el otro lado del mundo. Y debe de ser capaz de integrar dispositivos. Y N cantidad de dispositivos, lo que les comentaba, celulares, laptops, tabletas, con el Internet de las Cosas, ya también, ya que los relojes inteligentes, si quieren verlos desde ahí, o algunos controles para luz y demás. Entonces, hay muchos tipos de tráfico que lo podríamos enlazar o agrupar en tres grandes tipos: voz, datos, video. Ahora bien, normalmente las soluciones para una red convergente integran sistemas de voz, teléfonos IP, gateways o pasarelas de voz, soporte para video y videoconferencia, pero a final de cuentas todo esto va a viajar sobre una o sobre únicamente una red. No voy a tener redes por separado para cada tipo de tráfico, sino todo va a trabajar sobre una red. Aquí es donde voy a tener que empezar a ver qué voy a hacer o qué voy a tener que administrar, o mejor dicho, cómo lo voy a tener que administrar para poder darle un trato diferenciado a cada tipo de tráfico, porque los tráficos vamos a ver o vamos a analizar que son diferentes sus necesidades. Entonces, si bien solamente voy a tener una sola o voy a tener solamente una red física de instalar y administrar, voy a tener que darle soporte a diferentes servicios. Y bueno, aquí hay un concepto que maneja Cisco que se llama Borderless Networks o redes sin fronteras, si quieren verlo así. Entonces, ¿qué este concepto o qué es lo que ha agregado? Bueno, permite a las organizaciones conectarse, que se pueda conectar cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, con cualquier dispositivo. De forma segura, confiable y shameless sería algo así como sin que el usuario se dé cuenta, que transparente al usuario. Ese es el concepto. Transparente al usuario. Es decir, que yo llego a la red, se conecta y ya puedo empezar a trabajar. No tengo que hacer nada más. Entonces aquí voy a tener un framework que me va a permitir unificar los accesos inalámbricos y cableados. Pero aparte de los accesos, también tengo que agregar o voy a empezar a agregar políticas para el control de acceso, para la admisión del desempeño, a través de los diferentes tipos de red. Se van a dar cuenta que puedo tener redes inalámbricas, redes cableadas, pero todas me tienen que dar el mismo servicio, casi el mismo servicio. Va a haber sus diferencias, sí, pero van a tratar de dar casi la misma calidad del servicio. Normalmente los servicios de red que se proveen se trata o se intenta que sean administrados por una solución integral de administración.
Vamos a ver que no es tan común. No quiero cerrarme solamente a la marca Cisco. Vamos a tratar o voy a tratar de meterles un poquito más de MikroTik o de Huawei, dependiendo de cómo andemos de tiempo. Pero a final de cuentas el concepto es el mismo. Trato de administrar mis recursos de red desde un punto central. Y aquí empieza el diseño. Normalmente en una red, y esto aunque no sea una red conmutada sin fronteras, siempre van a manejar esta jerarquía. Una capa de acceso, que esta capa de acceso va a ser la capa inferior que va a estar en contacto con el usuario final. Puede ser en forma inalámbrica o en forma cableada, no hay problema ahí. Una capa de distribución, que es la que me va a permitir empezar a administrar. Ahorita vamos a ver qué hace cada capa, o si no en la siguiente diapositiva. Y una capa de núcleo, una capa core. Casi siempre van a ver que me refiero a ella como core. Y ya de ahí ya tengo mis routers que me permiten la salida a internet, o mis dispositivos que me permiten la conexión a internet. En estas tres capas, en la capa de núcleo, o en la capa core, capa de distribución, capa de enlace, de acceso, perdón, voy a tener switch. En la capa de acceso normalmente voy a tener switch de capa 2, y en la capa de distribución, en la capa de núcleo, voy a tener switch de capa 3. Estos son los principios básicos para el diseño de una red conmutada, borderless o sin fronteras. Tratan de hacerlo lo más jerárquico posible. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir o me va a facilitar entender el rol de cada dispositivo en el tier completo. Y aquí aprovecho para que revisemos el concepto de tier. Ay, perdón. Ven, ven, ven. Tier. Tier, a final de cuentas, su traducción es nivel. Pero en redes nunca van a ver red nivel 1. Siempre van a ver una red tier 1, red tier 2. Pero a final de cuentas solamente son niveles. ¿Sale? No se estresen, es simplemente un tier. Un nivel, perdón. Un tier es un nivel. Hay diferentes niveles, no los vamos a ver ahorita. Pero dependiendo del tipo de servicio que proporcionen, se consideran tiers. Por ejemplo, los amiguitos de Uninet, que son los de Telmex, es un tier. La modularidad permite una red transparente, insisto. La traducción literal de seamless es sin costura, no se traduciría, pero sí una red transparente al usuario que me va a permitir agregar nuevos servicios, integrar servicios existentes, etcétera. Si quieren verlo también, una red sin problemas. Normalmente yo lo trabajo más como transparente, pero bueno. Resiliencia me va a permitir o me va a proporcionar siempre una red que siempre va a estar disponible, valga la redundancia. Flexibilidad permite que la carga de tráfico se pueda compartir de forma inteligente. Vamos a ver que puede haber cargas de tráfico excesivas para ciertos dispositivos. Si una red está bien diseñada, va a tener la capacidad de poder tomar decisiones para administrar la carga de tráfico, para compartirla. Y bueno, los tres niveles, los tres tiers de un modelo jerárquico, como les comentaba, son acceso, distribución y core. Y aquí, ¿qué es lo que hace cada uno? En resumidas cuentas. La capa de acceso me va a proveer acceso a la red para el usuario. Entonces aquí es donde me conecto yo directamente a la red. El dispositivo que me va a permitir conectarme a la red, insisto, ya sea de forma inalámbrica o alámbrica. Perdón. Capa de distribución es la interfase entre la capa de acceso y la capa de núcleo. Entonces, ¿cuál es el chiste de tener esa capa? Bueno, me va a dar o me va a proporcionar dos funciones. Agregación de los dominios de broadcast en capa 2 y las fronteras de enrutamiento de capa 3. Si no recuerdan lo que es un dominio de broadcast, ahorita más adelante lo vemos. Y también me va a proporcionar conmutación inteligente.
enrutamiento, y aquí voy a poder empezar a agregar las políticas de acceso a la red para poder permitir acceder a otras partes de la red. Normalmente en la capa de núcleo o core es el backbone, es la columna vertebral de mi red. Y normalmente aquí es donde puedo yo aislar fallas y aquí es donde tengo yo conectividad de alta velocidad. Normalmente esto, o aquí es donde trabajo mucho con fibra. Normalmente en una red pequeña no necesitan separar la capa de distribución de la capa núcleo. Normalmente siempre va a ser en uno solo. Dependiendo del tamaño, conforme vaya creciendo en complejidad, posiblemente tengan que separar las tres capas. Pero en un principio es capa de acceso, lo proporciona un dispositivo, y la capa de distribución o la capa de núcleo core siempre lo van a tener eh, en un solo dispositivo. Y normalmente siempre se van a encontrar con un diseño de este tipo. El router que me permite el acceso a mi red a internet, perdón, mi dispositivo que va a ser la parte de distribución y core, y mis dispositivos de acceso. Así es normalmente como se trabaja en una red mediana, de mediana a grande. No tan grande, pero sí mediana, así es como se trabaja. Es más, en empresas pequeñas ya se empieza a trabajar así, porque muchas veces les piden o te piden que bloqueame el Face, bloqueame el acceso a YouTube, bloqueame el acceso a páginas porno o no permitidas, que no quiero que se puedan acceder. Entonces, el módem que les da Telmex o el módem que les da Megacable o Cable Más o ese tipo de compañías no tiene todas esas capacidades. Sí tiene ciertas capacidades para bloquear o lo que es hacer el control parental, pero ya muchas veces para lo que piden no lo logran hacer. Entonces normalmente se pone un dispositivo intermedio, que es el encargado precisamente de generar o de administrar las políticas. Y bueno, ¿por qué una red conmutada? Normalmente cuando trabajo con una red conmutada que tiene un formato jerárquico, me va a permitir mayor flexibilidad, administración de tráfico y agregar características adicionales. ¿Cuáles son? Calidad de servicio. Recordando que puedo tener diferentes tipos de tráfico, le puedo dar una calidad de servicio a cada uno de los tráficos dependiendo de las necesidades. Seguridad adicional, soporte para redes inalámbricas y su conectividad y soporte para nuevas tecnologías. Insisto, acuérdense, ahorita ya todo es IoT, Internet de las cosas, Internet de las cosas, Internet de las cosas. Entonces muchos dispositivos ya se están agregando a estas redes para poder administrar. Ya no es nada más la computadora, la impresora o el teléfono o la cámara de video. Aquí ya también puedo tener sensores de presencia que se conectan a la red. Puedo tener sensores de temperatura con los cuales voy a administrar ciertos procesos. Entonces, esa red tiene que estar preparada para ese tipo de dispositivos. Y bueno, normalmente en una red conmutada tengo que agregar switch. Puedo tener de configuración fija, perdón, que no puedo, que ya solamente se conectan. La configuración es estaqueable aquí sí no sé cómo traducirla, casi siempre la manejo así como estaqueable. Literalmente lo que pasa es simplemente que puedo conectar entre varios dispositivos para hacer un solo dispositivo grandote. Aquí no se ven, pero del otro lado tiene muchos puertos como estos, como los de configuración física, pero se presentan como si fuera uno solo. Y los de configuración modular. Aquí literalmente le voy agregando tarjetas con puertos de switch o puertos de red, perdón, y para hacer switches tan grandotes como me lo demande. ¿Cuándo o cómo voy a tomar en cuenta qué switch seleccionar? Pues lo primero va a ser el costo. Siempre se van a enfrentar a esto. Costo, costo. También cuántos puertos necesitan. Energía, si tiene, y ojo, y aparte del consumo, en la actualidad ya también se maneja mucho lo que es Power over Ethernet o PoE. Es decir, que por el mismo cable de red va a viajar tanto datos como energía. Por ejemplo, para energizar cámaras de videovigilancia. Entonces la cámara de videovigilancia no va a requerir una fuente de energía extra. Todo viaja por el cable. Confiabilidad, velocidad del puerto, frame buffers, escalabilidad, etcétera. Entonces dependiendo de lo que yo requiera, puedo seleccionar el switch. Normalmente casi siempre se pelea uno con los de configuración física. Los de configuración modular normalmente ya son para empresas muy, 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 muy grandes.
Recordando, esto ya lo habíamos visto, que tiene su tabla Mac o tabla CAM, si quieren verlo así, en la cual tiene la dirección MAC con el puerto que tiene conectado al dispositivo. Recordando también los métodos de reenvío del switch, que es almacenamiento y reenvío, y por corte o de corte. Recordando, acuérdense, el de almacenamiento y envío permite verificar errores. Voy a hacer voy a almacenar en buffer, buffering les iba a decir, almacenar en buffer. Y ahí es la diferencia entre el costo de los switch. Y en el de corte simplemente es reviso para quién es y vámonos. Obviamente, dentro del corte hay dos tipos en el cual nada más reviso y reenvío. Y lo de libre de fragmentos. Espera 64 bytes para calcular o para considerar una trama correcta. Si es menor de 64 bytes, recuerden que se considera que es el resultado de una colisión. Y bueno, recordando y recapitulando por qué fue necesario el tener o el agregar switch. Si recuerdan, los dispositivos para conectar los equipos en la capa inferior, que es la capa 1, son los hub o concentradores. ¿Cuál era el problema en este tipo de dispositivos? Cuando conectaba en un hub. Todos los dispositivos, como dice aquí el primer punto, competían por el medio. Acuérdense lo de CSMA-CD, acceso múltiple por detección de portadora por detección de colisiones. Carrier Sense Medium Access Collision Detect. Entonces, todos compiten por el medio, entonces pueden ocurrir colisiones. Los switch eliminan esta parte, por eso el cambio y por eso todas las redes son conmutadas ahora, o todas las redes ocupan switch, ya no hub. En el switch cada puerto es es un dominio de colisión nada más, un solo puerto, ya no todo. En cambio, en los hub, todos los dispositivos que se conectaran a ese hub iban a estar compitiendo siempre. En este caso, como el switch ya asigna a cada puerto, identificando con la MAC, su espacio. Y recuerden aquí también, aquí van a poder negociar si se conectan con full duplex completo, con half duplex, y dependiendo cómo es lo que van a trabajar. Y por favor, revisen estas dos últimas partes, estos dos últimos puntos. ¿Qué pasaba cuando tenía yo un dominio de broadcast? Si un paquete de broadcast o qué pasa en un paquete de broadcast, recordarán que es un paquete que reciben todos. Ese es el único detalle que tienen o desventaja que tienen los switches. Una de las desventajas que tienen los switches, no la única, sino una de las desventajas que tienen los switches, que van a tener dominios de broadcast. Entonces, cuando se genere un tráfico o se genere un paquete de tipo broadcast, todos los van a recibir y se van a estar repartiendo. Y normalmente cuando tengo conectados dos o más switch juntos, el dominio de broadcast crece, se vuelve más grande. Y hay un detalle, si genero mucho tráfico de broadcast puedo ocasionar una congestión, ahí se les llama una congestión de red. Para evitar los dominios de broadcast vamos a ver que hay diferentes herramientas, pero las formas más comunes son aumentar la densidad de puerto, establecer enlaces full duplex con la finalidad de eliminar la conexión, etcétera, etcétera. Pero, aquí sí ya me salgo vilmente y aprovecho para comentarles. Pero vamos a ver, y de una vez, por favor, el librito que vamos a estar ocupando ahora va a ser el del perrito, ya no el de la ranita, el del perrito, Network Warrior. Para evitar problemas de broadcast y demás, vamos a ver que hay ciertas tecnologías o ciertas técnicas que me van a permitir eh, administrar de forma eficiente mi red. Y es lo que vamos a empezar a ver.
el primer concepto o el primer eh, tema que vamos a analizar son las VLANs, por favor. Entonces aquí sí necesito que le vayan a dar una lectura. Ahorita les digo que van a leer. Pero bueno, vamos a ver VLANs, Trunking, BTP y Spanning Tree. Y bueno, todo esto demás también. Pero ahorita en esta unidad, VLAN Trunking Protocol, Spanning Tree. Y si nos vemos, no viene en el temario, pero este lo estoy empezando ya a meter, lo que es agregación de enlaces. Entonces, del capítulo 4 al capítulo 8 son los capítulos que vamos a estar abordando. Y del capítulo 4 por favor, lean la primera parte. Aquí esto de VLANs, que es del eh, página 25 a la página 29, hasta acá nada más. Lo que sería Connecting VLANs. ¿Sale? Ya lo de configurando VLANs, eso ya lo explicaría yo, ya empezaríamos a ver cómo eso. De todos modos, doy una recapitulación de que son VLANs, entonces les tienen el espacio para leer, por favor. Lean lo de Connecting, bueno, lo de VLANs y Connecting VLANs, para tratar de entender eh, qué es una VLAN y para qué me va a funcionar. ¿Sale? Y ya con esto vamos a continuar con esta parte. Y bueno, pues nos vemos